La historia latinoamericana y del Medio Oriente tiene un hilo conductor que se repite con una exactitud casi enfermiza. Cuando un país intenta ser soberano, defender sus recursos o buscar aliados distintos a Washington, aparece la mano invisible y a veces demasiado visible de Estados Unidos. No se trata de teorías conspirativas, sino de hechos documentados. Y la oposición se aterra cuando se hablan de golpes de estados, de intereses extranjeros en desestabilizar este país y posiblemente utilizando grupos armados ilegales, narcotraficantes como el ELN, la Segunda Marquetalia, para llegar a este fin. Resumen rápido de estas intervenciones, golpes de estado y financiaciones a grupos ilegales, armados, rebeldes y paramilitares de Estados Unidos aproximadamente desde 1945 al 2020, porque han habido entre 70 y 80 y más de 100 operaciones encubiertas de estas intervenciones de Estados Unidos. Una de las más conocidas fue el golpe militar en Chile. En 1973, Estados Unidos financió a opositores al presidente Salvador Allende y apoyó con dinero, armas y logística el golpe de Pinochet, este dictador, pues documentos desclasificados muestran millones de dólares canalizados por medio de la CIA. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, en 1970 la Operación Cóndor, coordinada por la CIA, consistió en cooperación de dictaduras militares para asesinar y desaparecer opositores. En Angola, en 1975, Estados Unidos financió a un grupo rebelde para derrocar al gobierno de ese entonces que estaba siendo apoyado por Rusia. En los 80s fue el auge del financiamiento a grupos ilegales armados, pues en Nicaragua, en 1981, Estados Unidos entrenó y financió a la Contra, un grupo paramilitar ilegal que buscaba derrocar al gobierno sandinista. Este fue el famoso escándalo de la administración de Reagan, donde vendió armas secretamente a Irán y usó este dinero para financiar a la Contra. En Afganistán, en los años 80 fue la Operación Ciclón, donde la CIA financió y armó a los mujahidines, entre ellos Osama Bin Laden, con misiles Stinger y millones de dólares para desgastar a la URSS. En El Salvador, también en 1980, Estados Unidos entregó más de 4.000 millones de dólares en ayudas militares a gobiernos y escuadrones de la muerte que combatían las revoluciones de izquierda de ese entonces. En Colombia, en 1980, documentos revelan apoyo indirecto de Estados Unidos a fuerzas estatales y paramilitares en contra de las insurgencias, esto fue las FARC y el ELN, bajo la estrategia de guerra de baja intensidad. En Panamá, en el 89, la invasión de la Operación Causa Justa fue el derrocamiento de Manuel Noriega, quien antes había sido colaborador de la CIA. En Haití, en los 90, Estados Unidos apoyó y entrenó a militares golpistas contra el presidente, que luego intervino militarmente para controlar ese país. En Yugoslavia, Estados Unidos también apoyó a grupos armados como el Ejército de Liberación de Kosovo, con armas y entrenamiento contra Serbia. Y en intervenciones más recientes, ya en el 2000, fue la de Afganistán. Después de este atentado el 11 de septiembre, Estados Unidos invadió y financió a milicias locales para derrocar a los talibanes, consolidando pues un estado clientelar. Y recordemos que anteriormente Estados Unidos había financiado a este grupo terrorista Al-Qaeda para sus fines, que después terminó volteándose. En Irak, la invasión en el 2003 fue bajo el pretexto de armas de destrucción masiva, pues Estados Unidos financió a grupos armados y contratistas privados como el Blackwater, que actuaba como ejércitos paralelos. En Venezuela, pues se conocen en documentos desclasificados que revelan financiamiento de Estados Unidos a las ONGs y militares golpistas en este intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. En la actualidad, hablamos del 2010, fue la de Libia, bajo la OTAN. Estados Unidos financió y armó a milicias rebeldes para derrocar a Gaddafi. Este país quedó fragmentado y controlado por señores de la guerra. En Siria, ya en el 2011 al 2017, Estados Unidos, por medio de la CIA, entrenó y armó a rebeldes sirios moderados con miles de millones de dólares. Muchas de estas armas terminaron en manos de grupos islámicos o el Estado Islámico. En Ucrania, en el 2014, Estados Unidos apoyó con financiamiento, armas y entrenamiento a grupos nacionalistas tras el derrocamiento del presidente. Esto fue lo que provocó la guerra que hoy tiene Ucrania y Rusia. Y es que el patrón es claro: Washington no tolera gobiernos que busquen caminos propios, caminos diferentes. Si un país decide comerciar con China o con Rusia o sumarse a los proyectos de los BRICS, la maquinaria de desestabilización se activa, que son sanciones, guerras mediáticas, compra de políticos, financiamiento a grupos ilegales y, si es necesario, una invasión directa.
En Colombia y Venezuela no podemos ignorar esta historia, pues el presidente Gustavo Petro ha advertido que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia ya no son guerrillas revolucionarias, sino narcobandas controladas por mafias internacionales. La pregunta incómoda es: ¿quién garantiza que esas mafias no reciban oxígeno de agencias y operaciones que en desesperación buscan impedir que la región se consolide bajo nuevas alianzas geopolíticas? Hoy América Latina vive un momento de transición, pues Brasil, Colombia, Chile y otros gobiernos progresistas están explorando acuerdos con los BRICS. Petro, como presidente de la CELAC, ha insistido en la necesidad de una integración regional que nos dé voz propia. Y es precisamente ese proyecto el que se convierte en el blanco de la estrategia de desestabilización. No es descabellado pensar que los grupos ilegales puedan ser utilizados como fichas de intervención, pues el manual ya está escrito y aplicado demasiadas veces. Se alimentan del caos interno, se sobornan a funcionarios, se instalan discursos de odio y cuando la violencia estalla se ofrecen ayuda humanitaria y la cooperación militar. Y nosotros como colombianos debemos aprender de la historia. El mayor peligro no es solo que el ELN y la Segunda Marquetalia sigan llenando territorios de sangre, sino que se conviertan en la excusa perfecta para una intervención militar en nuestro propio terreno, lo que ya ocurrió en Guatemala, en Chile, en Nicaragua, Afganistán, Libia, Siria, etc. La defensa de la soberanía exige una vigilancia férrea, un control estricto de flujos financieros, un debate público sin ingenuidades, porque lo que está en juego no es solo la seguridad de un gobierno progresista, sino la posibilidad de que América Latina, por primera vez en siglos, elija un camino propio, lejos de las cadenas de Washington o de Estados Unidos.